Hola a todos quienes nos están acompañando en esta bonita ocasión. Muy buenas tardes a nombre del proyecto Glosas Croniquenses. En esta oportunidad vamos a dar inicio a el Simposio Internacional Las Lenguas Nativas en el contexto de colonización de los Andes del siglo XVI. Es un primer simposio que se organiza por Glosas Croniquenses, que tiene sobre todo por finalidad pues crear un espacio de diálogo, de intercambio con cada una de las personas que están interesadas en, sobre todo, la puesta en valor de las lenguas indígenas, especialmente del espacio andino en el periodo del siglo XVI. Y para poder iniciar este evento académico, vamos a contar con las palabras de la directora de nuestro proyecto, quien es Lidia Fossa. Adelante, Lidia. Gracias, Emanuel. Buenas tardes a todos. Un gusto presentar esta primera edición de nuestro simposio internacional. Como seguramente saben, simposio significa festín. Y en estos festines griegos lo que hacían era reunirse varias personas para conversar, mientras comían, bebían, cantaban, bailaban. Nosotros modestamente solamente vamos a conversar, pero creo que nuestra conversación va a ser muy rica porque vamos a hablar de las palabras y son las palabras las que de los que más nos gusta conversar. Y nuestro simposio también es internacional porque tenemos ponentes de Ecuador, de Bolivia y de Perú también. Este aspecto me parece muy interesante porque creo que ya es hora de empezar a considerarnos como un subcontinente unido por los Andes, por la geografía difícil, por las lenguas, por el pasado prehispánico, inclusive por el pasado hispánico. Y creo que esas líneas políticas que se han ido construyendo a partir de fines del siglo XIX o mitad del siglo XIX deberían ir desapareciendo para unirnos en un cónclave, en un efemérides como la de ahora, para conversar pues por nuestro pasado común y nuestro futuro común. Así que los invito a todos a participar en esta primera charla, conferencia, conversación que vamos a tener con base a las palabras. Bien, vamos entonces a dar inicio a la primera mesa. En esta oportunidad vamos a contar también con la participación de Daniel Miranda, que también es integrante del proyecto de Glosas Croniquenses, a quien le cedo la palabra. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Lidia. Bien, les presento la primera mesa con la que vamos a iniciar este simposio. Está referido al léxico propiamente indígena. La idea es poder exponer algunos términos que fueron recopilados durante la época de la conquista, durante la época colonial, respecto de vocablos indígenas que se utilizaban en aspectos de culto o aspectos rituales, también aspectos de poder. Bueno, para iniciar, vamos a contar con mi participación, luego estará Emanuel, que acaba de hablar, nos va a comentar acerca de Tumipampa Ayllu, y finalmente Lidia Fossa, quien nos va a comentar acerca del término Huauque. Bueno, Manuel, voy a empezar. Bien, el tema del que yo les quisiera hablar es acerca de Tejse, ¿no? Esta palabra que aparece sobre todo para calificar a Viracocha, pero también tiene algunas otras apariciones, ¿no? Por ejemplo, aparece en el título que tenía Atahualpa, ¿no? Atahualpa se hacía llamar el Tejse Japaj, y además aparece en el nombre de una huaca que se llama Texecocha. Texecocha de por sí tiene otra aparición, que es en la Sierra Norte de Lima, cuando ocurre la extirpación de idolatrías. En el documento aparece en los cantos transcritos, ¿no? Las oraciones transcritas,
Y en las oraciones se habla de Terce Mamacocha, ¿no? Bueno, la traducción al castellano que se hace de esta parte se nos dice que significa del origen y nacimiento del mar. Vamos a ver que probablemente haya que pensar un poco diferente este significado. No sé si la siguiente, por favor. Bien, justo les había comentado de estas apariciones prehispánicas. En todo caso, también existen, digamos, apariciones coloniales de las que aún no estamos seguros de qué tanto esta palabra fue manipulada y se nos presenta de manera distinta, ¿no? Ustedes saben que mucho del léxico prehispánico fue tratado para que sirva para la expansión del cristianismo, y bueno, del catolicismo en los Andes, y eso muchas veces implicó forzar las palabras, ¿no? De esto hay ya estudios. Entonces Terce, pues en apariciones coloniales probablemente sufrió el mismo camino. La siguiente, por favor. Bien, para empezar, habría que definir a qué lengua pertenece esta palabra. En el caso del quechua, Terce tiene variantes, ¿no? La primera variante es Terche, que Terche es la versión como aparece en los quechuas centrales y que probablemente sea el modo original, ¿no? Lamentablemente no tenemos muchas, bueno, salvo la anotación de Domingo de Santo Tomás, no tenemos muchas apariciones de Terche en los vocabularios coloniales y en sus apariciones, y todo parece indicar que los españoles cuando llegaron se toparon con Terce como la pronunciación ya bastante hegemónica en el sur peruano. La versión con aspiración está relacionada a la pronunciación aymara, porque la versión aymara de esta palabra, Terce, posee precisamente aspiración y así fue registrada por Bertonio. Sin embargo, no sabemos si esta aspiración formó parte también del original en quechua. Nada en la documentación nos indica que hubiese habido aspiración. Sin embargo, podría darse el caso, ¿no? Podría ser que hubiese habido aspiración y esta no fue registrada, o que el aymara haya reinterpretado esta palabra con aspiración. No sabemos que el quechua cusqueño pues ha reinterpretado mucho vocabulario más antiguo y le ha asignado aspiración o un sonido eyectivo ahí cuando previamente no había, ¿no? Probablemente sea el caso de esta palabra. Respecto de Terce, que aparece ahí al costado, es una forma hipotética porque no la hemos encontrado, y del mismo modo en quechua Terce es una forma hipotética. Todavía no la hemos ubicado, en teoría debería existir. Entonces la conclusión de esta parte es que vamos a trabajar sobre Terce, ¿no? Como la forma que mayoritariamente se halló. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los significados, el más común, incluso en la versión aymara, este significado aparece bastante, pues es el de cimiento, ¿no? El de base. Por ejemplo, ¿no? Esto fue sacado de Dioses y Hombres de Guarochirí y dice acá que Terceyan Tachuraspa, ¿no? Solamente pues, poniendo los cimientos. En este caso se está hablando de una competencia y acá había que construir una casa. Entonces, en ese contexto se nos dice que de esa casa Terceyan Tachurara, no solamente puso los cimientos. Este significado, dado que está bastante documentado, pues no es problemático, ¿no? No es problemático entender este pasaje, pero quedémonos con una idea que es que los cimientos son la parte de abajo de la casa y sobre eso vamos a volver en un momento. Al siguiente, por favor.
Bien, justamente viendo un poco más allá con esto de cimiento, de base, nos llega estos ejemplos, ¿no? Que parten del pobre más rico. Dice ahí, ¿no? Cochap tersempe, chalhuapas, o sea, los peces en lo profundo del mar. Claro, pensar que el mar tiene una base o un cimiento, quizás no nos encaja mucho, ¿no? Entonces, la idea que hay que obtener aquí es en las profundidades del mar. Estos ejemplos y estas interpretaciones fueron encontradas inicialmente por César Itier. Nosotros hemos visto la publicación original de Pobre más rico y efectivamente los traductores dan estas ideas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, esto es quizás la parte más compleja. Bueno, el texto de César Itier también detecta esto, ¿no? Que Terce es interpretado como un lugar y tiene una argumentación además. Lo que ocurre es que hay una forma similar en lugar que es Pacha y ocurre que Pacha también significa parte de abajo. Ahí, digamos que semánticamente existe una sola lógica, ¿no? Significa lugar, también significa parte de abajo. Y además se puede decir otra cosa, ¿no? Así como el terce es el cimiento de la casa, se puede decir, por ejemplo, que de un espacio hueco, como una mesa o un carro, pues ese espacio que está entre el suelo y, digamos, donde el objeto empieza, pues sería pacha, ¿no? Los conceptos no son iguales, pero son parecidos. Y hay una idea más. Cuando se pone que el título de Atahualpa era Texejapaj, en ese punto los españoles, bueno, Sarmiento es a quien yo he revisado, traduce Texejapaj como el rey del mundo, donde Terce sería el mundo. Bueno, Pacha tiene ese significado también. Toda esta línea argumentativa, ustedes pueden encontrarla en el texto de César Itier, y pueden notar que efectivamente, ¿no? Esos significados se comparten y que esa línea lógica parece concluir de que Terce también significa lugar. Y estamos hablando de Terce como lugar, como un sitio, ¿no? Porque eso nos permitiría entender este pasaje bastante oscuro del texto de Dioses y Hombres de Huarochirí, donde se habla de Hanach Terce, el terce de arriba, y Ura Terce, el terce de abajo. Si entendemos Terce como un lugar, como una tierra, entonces Hanach Terce sería las tierras de arriba y Ura Terce las tierras de abajo. Lamentablemente no tenemos modo de corroborar esta interpretación más que siguiendo esta línea lógica. Y además cabría indicar que el origen, ¿no? O sea, quien traduce esto primero, que es José Farfán, que lo ven ahí en la diapositiva, bueno, él es una persona de comienzos del siglo XIX, bueno, fines del siglo XIX, comienzos del XX, y esta traducción se hace en los años 30. Ha pasado mucho tiempo y en las investigaciones que nosotros hemos hecho de esta palabra modernamente, en la región del Cusco al menos, Terce solo ha sobrevivido como antropónimo y, bueno, en una construcción que es Tercemoyo, ¿no? Pero Terce de manera independiente pues no se ha ubicado. Y, por ejemplo, para decir cimiento modernamente, lo que se escucha es cimiento nada más. Bueno, cimiento, ¿no? Es la versión quechuizada. Entonces, terce es lamentablemente una palabra que ha caído en desuso. Por otro lado, dado que no se puede corroborar por ahí, nos preguntamos, ¿no? Si es que esta interpretación de terce como tierra, como lugar, que se ubica en la traducción del pobre más rico, ¿no? De la primera parte, la que hace José Farfán, conviene preguntarse si es que es una interpretación en base a los conocimientos de José Farfán como hablante, o si fue un intento de solución contextual, ¿no? Había que solucionarlo porque estás en un trabajo traduciendo
y ver si encajaba, ¿no? Más o menos esto puede ser, no lo sabemos. Lamentablemente no hay otras apariciones de esta traducción, y en la segunda vez que sí aparece Terce en el texto, bueno, aparece varias veces, pero tiene una forma parecida, porque Cose Terce es lo que se traduce, ¿no? O sea, lugar feliz, tierra feliz. Cose Terce vuelve a aparecer más abajo, pero ya no se interpreta del mismo modo, ¿no? Esto requiere todavía más investigación. La siguiente, por favor. Bien, este es otro significado un poco desligado de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que se refiere a los confines del mundo, ¿no? Betanzos transcribe supuestamente un diálogo que tuvo Atahualpa con uno de sus capitanes cuando le pregunta que de dónde son los españoles, y en teoría el capitán le contesta esto, que es del terce del mundo, ¿no? Los españoles son del terce del mundo. Y esta idea de el cabo, donde el mundo acaba, eso se ve también. De hecho, taxe, ¿no? La versión aymara de esta palabra, justamente tiene el mismo significado. Bueno, en los ejemplos que Bertonio nos da, se ve, ¿no? De un cabo a otro del mundo. Parece ser que este era un significado que aludía también al mar. César Itier, en el texto que les estaba comentando sobre Viracocha, justamente tiene la sospecha de que parece ser que había un mar, ¿no?, que rodeaba el mundo, bueno, el mundo que los incas conocían, y que a eso se llamaba Terce, ¿no? Es probable que así haya sido. Además que existe justamente esta expresión Tercecocha, que parece referirse justamente a estas aguas, ¿no?, que rodean la tierra, y que parece ser que en la visión incaica del mundo, pues la Tierra era como una isla rodeada de agua nada más. La siguiente, por favor. Bien, entonces podemos hacer como una especie de resumen, donde Terce como lugar podría ser una especie de significado básico. Luego tendríamos, ¿no?, las derivaciones, ¿no?, a cimiento y parte de abajo, y finalmente tendríamos como último significado la idea de horizonte o confines del mundo, ¿no? Hay una definición interesante que es todo lo que se alcanza a ver, ¿no? Pero lamentablemente esa definición que la da Holguín no es para Terce solito, ¿no? Es Terce Moyopacha, es toda una construcción. Y como bien se anota en la obra que les estoy citando de César Itier, bueno, eso parece ser un calco del latín, ¿no? Porque en el latín había una construcción parecida a esta. Ahora, algo que no se menciona y que quisiera añadir como parte de la ponencia es la palabra psiqui, ¿no? Que psiqui también significa lugar. Y sorprendentemente, bueno, quizás luego de todo lo que hemos visto ya no es sorprendente, pero también significa debajo, ¿no? También cuando se dice psique perpan, no, perdón, percapsequen, ¿no? Sería la base de la pared, la parte de abajo de la pared, ¿no? Pero también significa lugar. Por ejemplo, también se dice orcopsequen, ¿no? La base del cerro, la base de la montaña, la parte de abajo de la montaña. Se ve que comparte, ¿no?, estos campos semánticos. Ahora, psiqui no se utiliza, a diferencia de Pache y Terce, para referirse a una totalidad o algo del mundo, ¿no? Al menos ese es un uso que no hemos registrado, pero en teoría podría existir o pudo haber existido antiguamente. El siguiente, por favor. Bien, quisiéramos ahora tocar un aspecto ya de cosecha propia, que es lo que, o la razón de esta ponencia, no todo lo que hemos hablado, ustedes habrán visto que ya ha estado trabajado. Y tocaba enfrentarnos a otro aspecto, ¿no? En este caso, saliendo del ámbito religioso, en ver pues si esta palabra había tenido alguna... había dejado alguna huella en los nombres de lugares, y bueno, nos damos cuenta de que sí.
tiene además cierta sorpresa el hecho de que Texhe se ubique solo en el sur del Perú. Básicamente lo más al norte es Ayacucho y lo más al sur es cerca de la frontera ayacuchana con Arequipa. Pero del lado arequipeño hay algunas apariciones. El siguiente, por favor. Quisiera que se note cómo todos los puntos en amarillo que ustedes ven ahí son todas las apariciones de Texhe. Bueno, hay varias que ahí no he puesto, pero básicamente se pueden dividir en dos. Uno, que es Texepampa. Hay varios lugares que se llaman Texepampa y que están en lugares de ceja de selva. Aquí parece poder utilizarse la interpretación que hacíamos de parte de abajo, ¿no? Profundidades, porque esa es la idea que se tiene de la zona de montaña o la selva, básicamente, ¿no? En quechua se suele hablar de la selva como un lugar al que uno entra. Entonces, de ese modo, podemos comprender los Texepampa que aparecen ahí. Del otro lado, esto que les decía del confín donde el mundo acaba, parece que eso nos puede ayudar para entender los otros Texes, que son todos en lugares muy altos y que son básicamente montañas y puna. Bueno, salvo uno que está en Huancavelica, no recuerdo ahorita cuál de estos es, me parece que es Texemoco. Pero salvo ese, porque esa es una montaña que tiene una altura de 3.000 metros, claro, es una montaña bastante alta para el lugar donde está, ¿no? No hay cerca montañas que le lleven más de 100, 200 metros. Pero los otros Texes que tenemos son lugares bastante altos, un sitio sobre los 4.000 metros y parecen poder explicarse en base al significado del confín, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un sitio que se llama Texecorral, y puede referirse a que es el corral, pero el del confín, ¿no? El corral que está ya en lo último, ahí donde ya la vista apenas llega. Bien, esto ha sido mi ponencia. Quisiera ahorita contestar algunas preguntas. La primera es sobre Texhe con lo sagrado. Bueno, Texhe aparece justamente aparece en cantos, ¿no? Aparece además como epíteto de Viracocha. Y Texhe en ese sentido parece referirse a, bueno, al mar, ¿no? Al mar que rodea el mundo. Y a ese mar se le pide que llueva. En este caso, Viracocha parece haber sido, ese Viracocha, el Texhe Viracocha parece haber sido una alegoría del mar. En respecto de Texhe Japaj, bueno, realmente Texhe ahí no hace mucha relación, ¿no? Con el poder, sino que Japaj es la palabra principal para relacionar el poder, ¿no? Texhe es en todo caso un complemento. Sobre el germen u origen, parece ser que ese significado es un significado derivado, ¿no? De cimiento, y digamos para hablar del cimiento del poder, probablemente Texhe Japaj pueda interpretarse también de ese modo, ¿no? Sería como decir el rey del origen, ¿no? Aunque dado que Atahualpa, bueno, fue de los últimos incas, no sabemos si esto puede llegar a ser como un intento de reinicio, ¿no? de las cosas. Pero no es interpretado de ese modo, ¿no? En ninguna fuente, ¿no? Justamente este discurso de los Quipucamayos también apunta a eso, ¿no? A que Texhe en ese contexto se refiere a la totalidad, ¿no? Al mundo, más que al inicio o a un origen. No parece haber ese significado en Texhe Japaj, ¿no? Muy bien, para continuar, sí, respecto del Texecocha del Cusco, ese parece ser el lugar donde estaba la huaca, ¿no? Había una huaca Texecocha
Probablemente esa Huaca Texcocha esté ligado al mar directamente, ¿no? Dado que con esto de Texcocha es que se pedía la lluvia, seguramente tiene alguna relación con ello, pero no es algo que haya podido profundizar. Ahora, si se llamaba Texcocho originalmente, eso desentonaría bastante. Bueno, Cucho también puede ser lugar, así que Texcocho bueno, podría interpretarse como el último lugar, ¿no? O sea, el lugar que está más alejado. Porque dado que no es un sitio que geográficamente esté hacia abajo, no podría entenderse como un sitio, digamos, profundo, ¿no? Me parece, eh, me parece que habría que corroborar esto de Texcocho, a ver si realmente se llamó así, ¿no? Y si es que es así, bueno, tendríamos nuevos problemas, ¿no? Para proseguir con la investigación. Eh, Bien, sobre el lugar ladeado, no sé si esto tenga que ver con otro vocablo. Eh, bueno, no estoy seguro de cómo se interpreta ladeado, o sea, si es verse como ladeado, no conocía ese significado. Eh, Me estoy pensando en Tiski, pero no estoy seguro si Tiski Kuchu se pueda decir. Eh, Generalmente Tiski se refiere, ¿no?, al cabello. Entonces no es algo que no puedo interpretar bien ahora. Muy bien, para continuar quisiera presentar a Emanuel Rivera. Emanuel Rivera nos va a hablar acerca de Tumipampa Ayllu y la sacralización del espacio. Emanuel Rivera es actualmente estudiante de maestría en la Universidad Católica y ha egresado de la Universidad Federico Villarreal. Emanuel, para su licenciatura, presentó una tesis acerca de los muertos, ¿no? Esta se titula Los Incas difuntos y el establecimiento de un orden sagrado. Esa tesis además fue aprobada con excelencia académica. Es actualmente también asistente de investigación del historiador Guillermo Koch y director de la revista Yudar One. Ha también trabajado la relación de Pedro Sancho, ¿no? De hecho, este trabajo sobre Pedro Sancho pueden ubicarlo en nuestra página. Si ustedes ven ahí el trabajo de Pedro Sancho, que ahí tiene un enlace, pues van a ver su trabajo ahí. Y también tiene algunas publicaciones, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, aproximaciones a la ejecución de Atahualpa y culto a las momias incas, ¿no? Esto fue publicado en 2017 por la Católica. También tiene uno que es Pedro Sancho y el Tahuantinsuyo en el siglo XVI en la terminología indígena. Adelante, Manuel. Gracias, Daniel. Bueno, muy buenas tardes con todos los que nos están acompañando en esta oportunidad en este primer simposio de glosas croniquenses. Como ya Lidia nos ha comentado al inicio, es justamente el primer paso para poder sobre todo tener un lugar, un momento de intercambio de ideas y poder recibir también sus inquietudes, sus comentarios, sus sugerencias, sus interrogantes sobre este tipo de iniciativas que está directamente vinculada sobre todo con la revalorización de las lenguas indígenas, ¿no? Y particularmente el interés que tenemos en glosas croniquenses, que al igual que Lidia, con Daniel y con mis demás compañeras que se van a presentar en el transcurso del día de hoy y de mañana, sobre todo nosotros trabajamos con fuentes del siglo XVI que contienen información sobre diversos temas vinculados al mundo andino. En esta oportunidad yo les voy a comentar acerca de un trabajo que
no solo se ha apoyado en lo que vengo realizando en este poco más ya de un año que formo parte de Glosas Chroniquenses, sino también como parte del desarrollo de mi tesis de maestría, en torno sobre todo a poner énfasis en el aspecto lingüístico andino sobre el tema del culto a los ancestros. Me he interesado en plantear lo que es una interrogante acerca de dónde viene el uso del término Tumipampa Ayu, que se refiere como nombre de un Ayu, una familia inca, específicamente es la parcialidad, linaje, como se puede encontrar en algunas crónicas, o familia en sí del Inca Huayna Cápac, y que va a estar este término va a estar directamente vinculado con diversos aspectos que el día de hoy vamos un poco a analizar juntos. El otro elemento de sacralización del espacio tiene que ver con este concepto teórico vinculado al espacio sagrado, que se entiende para poder un poco recordar esta perspectiva andina de entender el espacio geográfico, la naturaleza, el medio que nos rodea como un todo, ¿no? Un poco viéndolo sobre todo desde una perspectiva propia en este caso, de la sociedad inca. Yo quería entonces iniciar un poco retomando ciertos avances también de no solamente la etnohistoria andina peruana, sino también de otras disciplinas afines, porque como hemos visto también en el interés que hemos recibido para nuestro simposio, uno de los elementos básicos en materia de discusión tiene que ver con la importancia del enfoque interdisciplinario en este tipo de trabajos que venimos realizando. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar una imagen un poco más acercada de un quero inca colonial, como se puede ver en el registro del Museo Americano de Madrid, en España. Y lo interesante de este quero, como ya ha sido señalado por la arqueóloga Alicia Alonso en los años 90, es que podemos observar una puesta en escena de un ritual agrícola vinculado a la participación del Inca y de la Colla, pero también que en la parte central inferior posiblemente estaríamos viendo a un ancestro. Lo interesante es que de alguna forma también en esta iconografía, que puede ser del periodo de resistencia inca o puede ser a posteriori, lo interesante es que encontramos muchos símbolos que están vinculados directamente con lo que nos dicen las fuentes de esa época. Como por ejemplo tenemos el urpu en la parte superior, tenemos el quero que no solamente lo sostiene el inca sentado en esta suerte de asiento de élite que solamente el inca podía ubicarse, que se encontraba usualmente también en los ushnus, sino también está la colla que está sosteniendo el quero, ¿no? Muchos de estos elementos, como por ejemplo o la mascapaicha que porta el inca en la cabeza y el ancestro también la estaría portando, nos dan ciertos indicios de cómo esta iconografía tendría alguna relación con otras imágenes que se encuentran, como por ejemplo en los dibujos de Huamán Poma. ¿Por qué he iniciado con este quero inca colonial? Porque nos ayuda un poco a poder ver cómo ha ido también un poco trascendiendo ciertos arquetipos, ciertas figuras de culto, también podrían ser figuras de poder vinculadas a la sociedad inca en un periodo de transición, un periodo, como el título del simposio así lo describe, un periodo de colonización, y donde ciertos patrones, ciertos elementos de carácter ritual, ceremonial, se han visto también dominados, obstruidos o cambiados, etcétera, bajo ciertos intereses más bien que de predominio económico que de predominio ritual. El objetivo entonces es, mediante el trabajo que se realiza en glosas y específicamente en la transcripción, por ejemplo, de fuentes escritas como la suma y narración de los incas de Betanzos, se analizará el término Tumipampa Ayu como parte de un proceso de sacralización del espacio del Tahuantinsuyo, teniendo en cuenta con mayor énfasis su léxico y el contexto en cómo se ha ido registrando este léxico, sobre todo específicamente a los actores sociales vinculados al Inca Huayna Cápac como ancestro y a su ayu, que se denomina Tumipampa Ayu.
Nosotros podemos ver entonces en torno a lo que es la nomenclatura inca, hay un trabajo muy interesante de la historiadora Susan Ramírez, que plantea el concepto de sucesión posicional. Este concepto nos puede ayudar para poder entender un poco las referencias que vamos a ir encontrando no solo en los diccionarios de lengua quechua, lenguas indígenas del siglo XVI, sino también en diferentes crónicas que se han revisado para este trabajo, en donde Susan Ramírez nos habla acerca de estas narraciones orales transcritas van a contener una relación directa con los fundadores, los ancestros. Ella lo denomina linaje o nación, pero estamos hablando de ayus que van a perdurar a lo largo del tiempo, en donde, por ejemplo, se puede encontrar acá ciertos nombres que se van a ir repitiendo en las fuentes y que estarían vinculados a estas suertes de ancestros o cabezas del ayu, ¿no? Es interesante porque ya en la historiografía, sobre todo en los estudios etnohistóricos desde los años 70 para adelante del siglo pasado, ya se ha tenido como un consenso que los ayus incas o las llamadas panacas tenían como principal función salvaguardar la integridad del cuerpo de la momia inca, que es el ancestro del ayu, ¿no? Por otro lado, entonces hay una cita interesante que encontramos en Cabello de Balboa, que nos habla acerca, por ejemplo, del dios Nailam, que portaba una huaca. Dice la cita, hecho en el rostro de su mismo caudillo, este era labrado en una piedra verde, a quien llamaron Yampayec. Esto cita Ramírez y es interesante porque nos ayuda un poco a entender cómo habría trascendido el nombre de una huaca, el nombre de un objeto de culto, para poder también identificar el espacio en donde se van a situar, en este caso, esta sociedad de la costa norte peruana. Es posible que esto también habría seguido ciertos elementos similares en el caso inca. Como se pueden ver en las fuentes, va a haber una nomenclatura símil en diferentes incas, como por ejemplo se puede también registrar en fuentes como la relación de los quipucamayos de 1542. Entonces, dicho esto, en el léxico en torno, por ejemplo, a lo que es el término Tumipampa Ayu, que sobre todo está vinculado a la primera parte, a Tumipampa, vamos a encontrar que en los diccionarios quechua del siglo XVI e inicios del siglo XVII se está refiriendo sobre todo, como ustedes pueden ver acá en esta tabla, a el significado de llanura de cuchillos. Lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos qué sentido tendría este léxico, ¿no? Vinculado sobre todo a que va a ser utilizado para poder nombrar a la familia del Inca Huayna Cápac, pero también a un espacio estratégico directamente vinculado al Inca y a esta familia. Lo que nos puede llamar la atención, conversando también con los demás integrantes de glosas croniquenses, inclusive también en las aulas, en la universidad, nos estaría dando un indicio de que la llanura de cuchillos está vinculado a uno o más actos rituales y estaría dándole este sentido también de carácter ceremonial, quizá al espacio o quizá en un acontecimiento o a un elemento de culto. Una figura de poder estaría dando alguna referencia entonces en un primer término lo que nos está diciendo Santo Tomás, Blas Valera o González Holguín. Esta pregunta, esta interrogante, si bien no es resuelta en un primer término, nos lleva, por ejemplo, desde el enfoque sobre todo histórico, a un poco contextualizar este aspecto, ¿no? Y el contexto histórico nos lleva a poder, por ejemplo, recordar que en este periodo en donde Tumipampa va a ser un lugar que va a adquirir mayor predominio, va a ser un periodo en donde, según las fuentes, el Inca Huayna Cápac había consolidado el dominio inca en la zona septentrional del Chinchaysuyo. Estamos hablando entonces que se entiende a Tumipampa, como pueden ustedes leer en la cita de Cieza de León, se entiende como una suerte de yacta inca, como una suerte de provincia, entre comillas, que no solo se debe concebir como un sitio arqueológico o como una suerte de ciudad a la par que el Cusco, ¿no? Aunque si bien muchas fuentes, inclusive el propio Franklin Pease mencionaba que en Tumipampa se estaba construyendo un otro Cusco, pues según los avances arqueológicos podemos encontrar que esta suerte de estandarización del espacio sagrado del Cusco a otras zonas del Tahuantinsuyo se ha ido repitiendo en muchos sitios incas, ¿no? Como inclusive acá mismo en Lima se puede ver en Pachacamac. Entonces, lo interesante aquí es ver la relación o relevancia histórica que había tenido este espacio
de la zona norte, actualmente en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, con lo que venía pasando en este último periodo de dominio inca. En esta cita, por ejemplo, Pedro Cieza de León nos está hablando de la existencia de un templo del sol, como también de los aposentos propios del Inca, que se denominan lo que es la cancha del Inca, por ejemplo. Esto es interesante porque si nosotros vamos viendo los avances arqueológicos que se han ido desarrollando, sobre todo por los colegas arqueólogos ecuatorianos, se pueden encontrar mucha evidencia material que ratifica o que permite sobre todo complementar lo que las fuentes del siglo XVI nos han dicho. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una primera fotografía en la parte izquierda de lo que es el sitio arqueológico de Pumapungo. Este es el sitio arqueológico que anteriormente, antes de la llegada o el dominio inca en esta zona, se encontraba o era el espacio estratégico central de la cultura cañari, y este era el sitio de Huapotelic, como dicen algunas fuentes. Luego va a ser, pues, como referencian las fuentes de este periodo, el espacio conocido como Tumipampa, pero sería solamente un espacio importante, sobre todo porque en la parte superior se encontraría la cancha del Inca Huayna Cápac, como muchos cronistas lo refieren. Por otro lado, también se referencia a la construcción de un templo del sol, que lo menciona, por ejemplo, Cieza de León, y aquí ustedes pueden ver la imagen del templo del sol de Ingapirca, que se encuentra en la zona de Ingapirca, también en Ecuador. Y es interesante porque ciertos elementos que están vinculados con la conversión o la sacralización del espacio que forma parte del interés de entender Tumipampayu, se puede ver también con fuentes materiales, ¿no? Ahora, una referencia interesante que nos ha permitido también un poco prestar atención a otro tipo de fuentes es lo que nos dicen cronistas como Betanzos, como Santa Cruz Pachacuti Yanqui, como Sarmiento de Gamboa y Murúa. Es en torno a por qué se habría utilizado este término. Si bien ya tenemos que la definición, el léxico registrado inicialmente sería llanura o pampa de cuchillos, lo interesante es que, según estos cronistas, el término Tumipampa estaría vinculado al uso de la nomenclatura de un bulto o huauji. Este bulto o huauji, más bien deberíamos llamarlo como la ñaña, porque está vinculado no al Inca, sino a la colla, según lo que nos dicen estos cronistas, ¿no? Hay que recordar que Huayna Cápac era hijo de Tupac Yupanqui y de Mama Ogllo. Esta es la colla que debemos prestar atención, y que según la mayoría de los cronistas ha nacido en esta zona, en Tumipampa. Lo estratégico de aquí es cómo, a partir del lugar de nacimiento, porque para la sociedad inca pues el espacio era un elemento fundamental, puede ser concebido como una pacarina también, pero vinculado también a la agencia de su madre, en este caso a la figura que estaría cumpliendo, mejor dicho, el papel que estaría cumpliendo Mama Ogllo en torno al establecimiento del dominio inca en esta zona. Betanzos, por ejemplo, en esta cita nos está hablando acerca de la importancia que tenía Mama Ogllo, la mamá de Huayna Cápac, quien el propio inca, luego de haber fallecido su mamá, iba a elaborar el ritual del Purucaya. El ritual de Purucaya es un rito de paso muy importante para los incas, porque no solamente servía para poder, luego de un año del fallecimiento del ancestro, para poder ser convertido, legitimado como huaca, sino también para poder validar, legitimar a su sucesor. Según lo que nos está hablando aquí Betanzos, no solamente eran los incas que formaban parte de este ritual de sucesión, sino también eran las collas, ¿no? Y aquí nos hace recordar, voy a ir ya avanzando, algunas imágenes que nos ha dado Guamán Poma de Ayala, que quizá nos llevaría también, a partir de este interés léxico por el término de Tumipampa, a un poco a prestar mayor atención, ¿no? Por ejemplo, acá llama mucho la atención que en el relato que está en la crónica de Guamán Poma de Ayala, nos está narrando cómo el cuerpo de Huayna Cápac es trasladado desde la zona norte del Chinchaysuyu hasta el Cusco, y que según inclusive fuentes de archivo ratifican que el cuerpo llega al Cusco y va a ser ubicado en el Valle de Yucay. Sin embargo, acá Guamán Poma adiciona a otros personajes, como por ejemplo una mujer, que claramente ustedes lo pueden observar ahí en el anda siendo cargada y se ubica al costado del Inca,
posiblemente estaríamos viendo, según Guamán Poma Dayala, al cuerpo de Mama Ogllo, que estaría convertida como una ancestra, según lo que nos narra Betanzos. Y adelante, quizá Guamán Poma nos estaría presentando una suerte de figura alusiva a lo que se puede entender como un Wauki. Esto sin duda alguna es parte ya del terreno del manejo de hipótesis, pero lo interesante es que un poco le da más sentido a la información gráfica que nos está dando Guamán Poma Dayala, y también nos ayuda un poco a entender cómo habría sido utilizado este término de Tumipampa. Para ya ir terminando, ¿cómo podemos nosotros ver que habría funcionado el uso de Tumipampa como una nomenclatura que habría cumplido una cierta figura de poder o de culto? Y esto lo podemos encontrar sobre todo en las fuentes documentales de la segunda mitad del siglo XVI, en los archivos del Cusco. Ahí podemos encontrar cómo descendientes, no solo de Tumipampa Ayu, sino también de personas dedicadas al cuidado del cuerpo del Inca y de sus tierras, se van a autodenominar como Tumipampas. Esto es interesante porque va a ser en un periodo de transición, es un periodo de colonización, pero también es un periodo de resistencia, en donde muchos de estos actores sociales indígenas de la élite inca van a empezar a jugar sus propios intereses, ¿no? Y muchos de estos documentos de carácter judicial van a estar vinculados con, por ejemplo, ratificar o probar a la autoridad colonial local que cumplían una labor de culto de élite, ¿no? Que era justamente trabajar a favor del servicio de el Inca ancestro. Y no estamos hablando de otros personajes que los Yanacuna, que estos Yanacuna eran pues trabajadores de servicio ritual, y no solamente estaban ellos solos, sino estaban con toda su familia vinculados directamente con un lugar determinado. Este sería el espacio sagrado, por ejemplo. Según María Rostorovsky, podría ser Tumipampa, pero según la documentación colonial, evidentemente era el Valle de Yucay, vinculado justamente al Inca Huayna Cápac, ¿no? En estas citas, entonces, podemos ver esa relación que habría entre el uso del término y el elemento de culto, que entonces, como por ejemplo nos narra Martín Llana, que era un mitimae de Guayas, que se encontraba en Yucay, nos narra cómo estos Yanacuna que trabajaban en favor del servicio del Inca ancestro en Yucay eran denominados o tenían la categoría de Apo Yanacuna, ¿no? Que era una suerte de señores mayores, una suerte de encargados o cabezas o principales de este conjunto de trabajadores indígenas que se dedicaban en favor del culto al Inca ancestro en Yucay, como fue registrado hasta las últimas décadas del siglo XVI, justamente en un periodo de transición producto del proceso mismo de colonización, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede ver es un vínculo de parentesco y servicio con el ancestro Huayna Cápac. A modo de conclusión, entonces, se puede plantear que el culto a los ancestros ha estado ligado al uso de figuras de poder, como sería el caso de Tumipampa. Se entendería que Tumipampa entonces es una pacarina del Inca, porque va a ser el lugar donde nace el Inca, y va a ser constituido este término entonces como un patronímico de la agencia de los grupos sociales vinculados, como las fuentes nos refieren, ¿no? En primer lugar, por sus descendientes, miembros de Tumipampa Ayu, y en segundo lugar, por los Yanacuna, que vamos a encontrar ahí a Poyanacuna y también Mamacuna, y lo interesante es que va a haber una gran cantidad también de mitimaes que van a ser reubicados en la zona de Yucay como población dedicada a su servicio. De esta manera, entonces, el término o el léxico llanura de cuchillos va a ser factible comprenderlo mediante la utilidad de este léxico en torno a las figuras de poder como la ñaña, dícese Huauji o bulto, de Mama Ogllo o el propio Huayna Cápac. Aquí es interesante porque lo que narran, por ejemplo, Murúa y Sarmiento, es que este Huauki de Mama Ogllo tendría en la zona de su vientre restos del propio organismo de la madre de Huayna Cápac, que estaría haciendo alusión al vientre en donde el Inca habría sido concebido, ¿no? Esto sería una referencia a un espacio Inca sacralizado por una o más expresiones rituales,
que como por ejemplo el propio Garcilaso mencionaba, eran fiestas que se habían desarrollado ahí y que por eso habría utilizado ese nombre el Inca Huayna Cápac para recordar esos rituales, ¿no? Esto está abierto todavía, la discusión es parte del desarrollo de una investigación, pero bueno, para esta ocasión consideré interesante ponerlo sobre la mesa para un poco discutirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. A ver, te alcanzo algunas consultas. La primera es sobre si Tumi, o sea, tal como aparece, ¿no?, en Tumipampa, no es sino una forma banalizada del término, o sea, si podría ser algo más que se ha cortado, entonces solo nos ha llegado Tumipampa, ¿no? No sé qué opinas al respecto, si hubiese habido, o sea, un sentido más profundo quizás. Es posible, ¿no? Porque yo también estaba pensando en eso en torno a cuando uno quiere encontrarle un sentido también a los demás nombres de las otras, llámese panacas, ¿no? O ayos, ¿no? Se supone que si esta tesis que se está planteando en torno a Tomipampa Ayu funciona, tendría que funcionar para los demás casos, ¿no? Aquí yo como que un poco me sostengo en lo que me están diciendo los documentos tempranos, ¿no? Es evidente que sería muy complicado encontrar paralelismos comparativos, ¿no? Valga la redundancia, porque justamente trabajo este aspecto puntual, si bien no se ha tocado el tema de Tumipampa, sino que también lo trabajo porque hay mayor referencia documentada sobre Huayna Cápac y sus descendientes que de otros incas, ¿no? Creo que sí, es posible que sea producto de una banalización porque estamos hablando de un contexto en donde el castellano, por ejemplo, ya se estaba estableciendo, ¿no? Y muchas de estas fuentes que se citan son fuentes que provienen justamente de esta cultura, pues, colonizante, ¿no? Sin embargo, los trabajos arqueológicos que se están haciendo en los últimos años están dando mayores luces al respecto, ¿no? Ahí tengo una tarea pendiente, por ejemplo, ver los últimos hallazgos en Ecuador para poder un poco también contrastar lo que venimos viendo en las fuentes, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué el nombre de Tumipampa para el Huauque de Mamaogio? Sí, justo sobre eso es lo conversábamos internamente también justo contigo, Daniel. Sería un nombre que, claro, cuando uno ve el léxico de llanura de cuchillos, ¿qué sentido tendría con Mamaogyo, no? Aparentemente lo que tendría más lógica desde el carácter ritual o el tema de concebirlo como una pacarina es porque es el lugar en donde habría nacido el Inca Huayna Cápac, ¿no? Ahora, yo lo que más bien estoy viendo es el tema de cómo poder darle mayor sentido a la definición de llanura de cuchillos, ¿no? Lo que ya María Rostorowski había dicho en alguna oportunidad en sus trabajos pioneros sobre las tierras reales de los incas es que no se ha prestado atención a la documentación colonial de Ecuador en torno, por ejemplo, a la posibilidad de que se hayan establecido también ahí Apoyanacuna en Tumipampa. Así como se ha rastreado en Yucay, acá en Cusco, en el Perú, no se ha hecho ese trabajo allá, por ejemplo, en lo que es Cuenca, ¿no? Lo que es evidente es que el topónimo, porque estaríamos hablando de un topónimo, el topónimo sería en lengua cañari y algunos lo han registrado, algunos estudiosos lo registran como Huapondelic y que con el dominio inca este topónimo habría cambiado por Tumipampa, ¿no? Lo que a mí me llama la atención también, y entiendo que es el interés también de Lidia, porque nos va a hablar justamente sobre los Huauqui, es qué significado habría de Tumipampa en torno al bulto, ¿no? de Mamaogyo. Yo lo veo más por el sentido de cómo un objeto de culto va a sacralizar el espacio, ¿no? Aparentemente ya este espacio de dominio inca, hay que recordar que según Cieza de León y Betanzos, no es que los incas empiezan a establecer su dominio en esta región con Huayna Cápac, va a ser con Pachacútec, ¿no? Y entonces la consolidación de este espacio como un lugar estratégico, más bien ya pensando en un carácter más político, administrativo, sería en el periodo de Huayna Cápac, producto de que el proceso de expansión del Tahuantinsuyo era más acelerado en ese entonces, ¿no?
y entonces tendría más lógica por qué se quería establecer este dominio, situar el dominio inca en esta región, ¿no? Parece que se legitima este dominio con el uso de este término en este espacio, ¿no? Habría que investigar más al respecto, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Cheminsky menciona el tema de Tumibamba, Pachamá, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos hablando? Pero tampoco queda muy claro, ¿no? Sí, un poco también me sorprendió, aunque claro, no debía hacerlo, ¿no? Pero es que son lugares que tenían su nombre quizás en lengua cañari y que los incas redenominan, ¿no? Probablemente sea una buena línea de investigación, analizar estos nombres preincaicos y ver que quizás no es solo una traducción o qué lógica ocurrió, ¿no? Para renombrar el lugar. Sí, es muy interesante eso porque, claro, son casos aislados también, ¿no? Porque para encontrar otros casos y poder sustentar esto, pero eso es lo que nos está dando a pie prestarle atención a un dato que es quizá histórico para mencionar nomás a la panaca de Huayna Cápac, pero que no se le ha prestado atención sobre todo desde el enfoque lingüístico, ¿no? Hay otra pregunta también de Lidia sobre el tema de Mama Oglio, ¿no? Y su vientre. Sí, justo Murúa es el que menciona, y si uno un poco concatena lo que dice Betanzos, lo que dijo antes Betanzos y otros cronistas, lo que están haciendo referencia es que esta figura de Mama Oglio va a tener en la zona del vientre, entiendo que es una figura entonces de cuerpo completo, va a tener un espacio, ¿cómo se diría? Horallado, un espacio, un orificio donde se va a poner ahí restos del vientre de Mama Oglio, ¿no? Entiendo que podría ser el útero, podría ser la placenta cuando nace Huayna Cápac, ¿no? Sobre esto estaba conversando justamente con el historiador Willy Koch, y él me menciona que para poder sustentar esta información habría que encontrar restos materiales, ¿no? Habría que ver las momias, a ver si cómo se abría entonces a la colla, se le abría el vientre o cómo se sustraían estos órganos, ¿no? Porque quizá también muchos de los que nos están acompañando han encontrado esta información. Muchos cronistas mencionan que a los incas cuando morían se les sacaban los órganos, o que el corazón se le sacaba y se dejaba. Eso habla Guamán Poma, el corazón de Huayna Cápac se sacó y lo dejaron en Tumipampa y su cuerpo fue llevado al Cusco, ¿no? La pregunta es, ¿qué referencia tenemos hasta el momento? ¿No? Es difícil, ¿no? Porque los cuerpos no se han encontrado hasta la fecha, ¿no? Para poder un poco sustentar esto, ¿no? Muchísimas gracias, Emanuel. Muy bien, vamos a pasar ahora a la última ponencia de esta primera mesa, que justamente es sobre el Wauki, ¿no? El alter ego, de alter ego a hermano. Esta es de nuestra directora, Lidia Fosa, la directora de nuestro proyecto Glosas Croniquenses. Bueno, ella es directora en literatura colonial por la Universidad de Michigan. Ella ha cursado además maestría en la Universidad de San Marcos, ha llevado cursos también de paleografía en la Católica y bueno, ha sido bachiller en la Universidad de Lima en Ciencias de la Comunicación. Bueno, tiene varias publicaciones. Kipu, Instrumento de Gestión, Memoria y Poder, es el último, probablemente han escuchado de él. También ha publicado Bajo el Cielo de Choquequirao. Y un poco más antes, Narrativas Problemáticas, Los Incas bajo la pluma española, ¿no? Quizás la obra más conocida de Lidia. Bueno, aparte, bueno, Lidia ha participado bastante en conferencias, ponencias, que ustedes pueden ubicar algunas en la red y también en nuestras redes, ¿no? En Glosas Croniquenses, en nuestra cuenta de YouTube. Y en este proyecto de Glosas Croniquenses, ¿no? Que es bajo el marco en el que les presentamos este simposio, bueno, nuestra directora inició este proceso en 1994. Lidia, adelante. Bueno, ya Emanuel empezó a hablar de los Wauki y yo quería indicar que a pesar de que la palabra Wauki se ha puesto de moda últimamente, es una palabra muy antigua y eso vamos a verlo ahora. La siguiente, por favor.
He denominado mi presentación Wauji de alter ego a hermano. Y lo que quiero hacer con esta equivalencia, digamos, es mostrarles cómo los textos que registran el léxico antiguo, la palabra Wauji, son muy ricos en múltiples significados. Quiero que lo vayan ustedes notando. En cambio, hermano, que es el término que registran, la equivalencia que registran los lexicógrafos españoles, es bastante simple y llana y directa. Es decir, lo que quiero probar con esta presentación es la simplificación que ha sufrido el término Wauji. Wauji es como pensamos que es como se debe escribir porque así se pronunciaba antes. Ahora le dicen Waiki, pero la palabra antigua, y como van a ver cómo la vamos a ir presentando, es Wauji. Continúa, por favor, Emanuel. Bueno, hacerles un poquito presentarles antecedentes. Por ejemplo, recordarles que el castellano llega a la zona andina en 1526 con Francisco Pizarro, y Francisco Pizarro viene acompañado de Vicente de Valverde. Y Vicente de Valverde es el encargado de leer el requerimiento. El requerimiento es un documento político, religioso, no sé hasta qué punto se pueden separar estos dos términos en el siglo XVI, porque todo lo religioso era político y lo político era religioso, hasta donde puedo ver. Y este era un documento que se tenía que leer en castellano, porque así lo traían firmado por una autoridad española que tenía que ver con la Casa de la Contratación. Pero se dan cuenta que si lo leen en castellano nadie lo va a entender. Mejor dicho, los grupos indígenas a los que está dirigido no lo van a entender. Entonces tienen que conseguir lenguas e intérpretes. Estas primeras lenguas e intérpretes en realidad son jóvenes a los que han capturado muchas veces, a los que han secuestrado. Algunos se los han regalado, entre comillas, los jefes indígenas a los que han ido visitando previo a la llegada a la zona andina. Y estos lenguas e intérpretes han aprendido el castellano en los viajes de América hasta Europa y viceversa, su viaje de regreso. O sea que realmente el conocimiento del castellano que puedan tener estos primeros lenguas e intérpretes es bien básico. Me parece a mí que tratar de explicar la religión católica con sus misterios y sus equivalencias como la Santísima Trinidad o conceptos por el estilo es absolutamente complicado para una sociedad que no conoce ese tipo de conceptos culturales. Pero en fin, Valverde lee el requerimiento se supone con la ayuda de lenguas e intérpretes, y se supone también que mucha gente lo comprende. La verdad, pongo esto muy en duda. A lo que quiero llegar es que este proceso es el proceso de se inicia aquí el proceso de imposición del catolicismo, pero este catolicismo se impone a través del castellano, es decir, vienen juntos la religión católica y el castellano. O sea, se castellaniza y se evangeliza simultáneamente. Por supuesto que esto resultó ser una tarea muy difícil, muy complicada, y vamos a ir viendo cómo se va formando esta escuela de enseñanza del español mientras se va evangelizando. Vamos a revisar los textos en castellano escritos por españoles sobre los Andes de 1533, 1534 y siguientes, porque de ahí saco algunos de los ejemplos que les voy a mostrar. Y también vamos a revisar, aunque sea someramente, la parte de Wauji, de los lexicones y vocabularios bilingües, también del siglo XVI, ya de la segunda mitad, y uno que es de 1608, muy temprano, pero del siglo XVII.
Entonces, empezamos con estos textos en castellano sobre los Andes que están, por supuesto, en nuestra querida plataforma Glosas Croniquenses, a las que los invito a visitar. Vamos a revisar material de Juan de Betanzos en su Suma y Narración, Polo Ondegardo en sus Errores y Supersticiones, Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia Índica, y Pedro Sancho, su relación para su majestad de lo sucedido en la conquista y pacificación de estas provincias de la Nueva Castilla. Siguiente. Empezamos con Juan de Betanzos. Fíjense lo temprano, ¿no? 1551 a 1558. Sigue, por favor. ¿Qué nos dice Juan de Betanzos? Y esto hecho, mandó Cusi Yupanqui que el bulto de Atahualpa, que ellos denominaban Ingahuauqui, que fuera puesto en cierta casa de la ciudad, a quien todos reverenciasen y sirviesen en lugar de su señor, y así fue puesto. Una palabra sobre la forma de escritura de Huauqui. Hasta ahora ya han visto dos. Una que empieza con W, esta empieza con G, van a ver otra que empieza con H. El asunto es que el castellano quería registrar el sonido wow y se imaginó que podría hacerlo con la G o con la H y la U, por supuesto, porque no es una forma usual de que empiecen palabras en castellano, ¿no? Entonces, si utilizaban una W era algo demasiado extraño para ellos, entonces utilizaron estas otras formas, pero en general, en realidad, perdón, las tres, la que empieza con G, con H y con W, deben sonar de manera similar. Pero lo que también quiero hacer notar es que a este Ingahuauqui lo reverenciaban y lo servían y lo trataban como su señor y fue colocado en un lugar muy especial. Es decir, de entrada vemos que Huauqui tiene una connotación sagrada. Está sacralizado y se le rinde pleitesía y se le hacen ceremonias especiales. Y aquí tengo otra cita de Betanzos. Dice, y teniendo esta nueva y se viese señor, hablando de Atahualpa, Atahualpa mandó luego hacer un bulto de sus mismas uñas y cabellos, el cual bulto imitaba su persona y mandó que se llamase este bulto Ingahuauqui, que quiere decir el hermano del Inga. Aquí ven la equivalencia Huauqui hermano, ¿no? Y este bulto, así hecho, mandó que fuese puesto en unas andas y mandó a un criado suyo que se decía Chimo, quedando a este bulto que lo sirviese y que tuviese cargo de guardarle y mirarle. Es decir, no solamente lo sacraliza, sino que organiza todo un ceremonial. Aquí dice que a una sola persona, pero como dijo Manuel antes, pienso que eran realmente grupos de personas los que tenían que ocuparse de estos huauquis, de estos alter egos de los incas. Siguiente, por favor. En Polo Ondegardo, en sus Errores y Supersticiones, vamos a ver, este autor escribió este texto en 1559, pero fue extractado, y ese es el extracto, es lo que conocemos, en 1583 y 84, cuando se están preparando los concilios limenses, el segundo y el tercero. Sigue, por favor. Y de los incas, cada uno en vida hacía una estatua suya que llamaba Huauqui, a la cual se hacían muchas fiestas. Usaron los indios nombrar ciertas estatuas o piedras en su nombre para que en vida y en muerte se les hiciese la misma veneración que a ellos. Y cada ayo o linaje tenía sus ídolos o estatuas de sus ingas, las cuales llevaban a la guerra y sacaban en procesión para alcanzar agua y buenos temporales, y les hacían diversas fiestas y sacrificios. De estos ídolos hubo gran suma en el Cusco y en su comarca, que fue la primera de Inca Roca, cabeza de la principal parcialidad de los incas que llaman Hanan Cosco.
Como ven, también Ondegardo resalta el hecho de que eran estatuas o bultos, a veces piedras, pero que tenían la talla misma de un hombre o de una mujer, como vamos a ver después, y que se les hacía veneración, se les hacían fiestas. Entiéndase por fiesta un ceremonial. O sea, estas fiestas, o sea, ceremoniales, en ellas también se realizaba sacrificios, es decir, se les rendía pleitesía, se les sacrificaba y hasta se les consultaba. Es decir, eran parte muy importante de la sacralidad indígena. Siguiente, por favor. Perdón, pero ven aquí que Wauki está escrito con H. Como les decía, el problema es cómo representamos el sonido wa en castellano en el siglo XVI. Sigue, por favor. Pedro Sarmiento de Gamboa, uno de los personajes más polémicos y curiosos del siglo XVI, me parece. Sigue. Escribió su Historia Índica. Y dicen que Manco Cápac era hombre de buena estatura, seco, campestre, cruel, aunque franco, y que en muriendo se convirtió en piedra de alto una vara de medir y estuvo en Inti Cancha guardado con mucha veneración hasta el año de 1559, en el cual tiempo, siendo corregidor en el Cusco el licenciado Polo Ondegardo, lo descubrió y sacó de donde estaba, adorado y venerado de todos los incas en el pueblo de Bimbilla, cerca del Cusco. De este empezaron los ídolos huauquis, que era un ídolo o demonio que cada inca elegía para su compañía y le daba oráculo y respuesta. Como ven, no sé qué caracterización, o sea, qué quiere decir Pedro Sarmiento con que Manco Cápac era campestre. Bueno, cada uno se puede hacer una idea de qué cosa quiere decir este autor, ¿no? Campestre, que era del campo. Bueno, ok. Pero era campestre y también era cruel. Es seco y es franco, ¿no? O sea, una descripción de una persona tan increíble que, bueno, en fin, muy libre, ¿no? Cada uno puede hacerse una idea. Pero aquí lo importante es que otra vez se le guarda veneración y no solamente local, sino venerado de todos los incas en el pueblo de Bimbilla, donde estaba adorado y venerado. Es decir, realmente era no solamente en su localidad, sino era un ente de veneración general para todos. Y dice él que con el de Manco Cápac empiezan todos los ídolos huauquis. Y lo llama ídolo, ¿no? No lo llama bulto, no lo llama, bueno, no lo llama cuerpo embalsamado u otra cosa, lo llama ídolo. Interesante, ídolo o demonio, es decir, hace una equivalencia entre ídolo o demonio, porque los ídolos de los indígenas eran equivalentes al demonio cristiano, o sea, el enemigo de la religión católica. Y lo interesante también de esta cita es que este huauqui daba oráculos y respuestas, ¿así? Es decir, también se les consultaba y respondían. Y la segunda cita que tengo de Pedro Sarmiento es: halló el cuerpo de este inca de Pachacuti, Inca Yupanqui, el licenciado Polo, en Tococachi, donde ahora es la parroquia del Señor de San Blas de la ciudad del Cusco, bien aderezado y guardado. Y lo envió a Lima por mandado del Marqués de Cañete, virrey de este reino. El ídolo huauqui de este inca se llama Inti Illapa. Era de oro y muy grande, el cual en pedazos fue llevado a Cajamarca para llenar el cuarto, ¿no?, de rescate. Y Polo Ondegardo también halló que tenía casa, heredades, criados y mujeres, y todo era de este ídolo huauqui. Como ven, Sarmiento sí nos habla de grupos de personas que cuidaban y veneraban y celebraban los sacrificios y las ceremonias que necesitaba cada uno de estos ídolos huauqui. Y aquí sí nos dice que estaba bien aderezado. ¿Qué querrá decir esto? Exactamente no sabemos, pero puede ser o bien embalsamado o muy bien vestido y arreglado.
y estaba guardado, ¿no? Y quizás eran las dos cosas. Estaba embalsamado en algunos casos y siempre vestido con la ropa más apropiada para cada uno de los momentos ceremoniales, ¿no? Siguiente, por favor. Este es Pedro Sancho. Es una de las inclusiones más recientes que tenemos a la plataforma de glosas croniquenses. Este es un texto muy temprano de 1534, a los pocos años de la llegada de Pizarro, y es un autor muy interesante. Sigue, por favor. Entre otras cosas singulares, era muy de ver 10 o 12 figuras de mujer, del tamaño de las mujeres de aquella tierra, todas de oro fino, tan hermosas y bien hechas como si estuvieran vivas. Estas las tenían ellos en tanta veneración como si fueran señoras de todo el mundo, y vivas, y las vestían de ropas hermosas y finísimas, y las adoraban por diosas, y les daban de comer y hablaban con ellas como si fueran mujeres de carne. Había además otra de plata, de la misma hechura, y al ver los grandes vasos y piezas de aquella plata bruñida, era cierto cosa de gran contento. Cuando algunos señores principales vienen a ver al cacique, van primero a saludar a estas figuras y luego al cacique, y hacen con ellas tantas ceremonias que sería gran prolijidad escribirlas. Muchas veces nos dicen esto los cronistas, ¿no? Los escritores tempranos. ¿Para qué tanta prolijidad? Mejor no les cuento los detalles de esto. Y la verdad que nos encantaría que nos contaran los detalles, ¿no? Para saber un poco más. En fin, pero la información que nos da Pedro Sancho me parece valiosísima, porque muy pocas veces sabemos de mujeres que han sido huauquis o de mujeres que han sido embalsamadas, y tampoco sabíamos de mujeres que estaban hechas en metales preciosos. Realmente esta información la encuentro muy, muy interesante y básica para los trabajos que estamos haciendo. Si ustedes desean consultar con el léxico de Pedro Sancho, por favor visiten la página web de Glosas y ahí lo van a encontrar. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería destacar también que estas mujeres también son dignas de toda clase de ceremonias, de sacrificios y de homenajes. O sea, tienen el mismo valor sagrado que los incas huauqui. Siguiente, por favor. Entonces, ya llegamos a los vocabularios y lexicones tempranos. Vamos a ver el de Domingo de Santo Tomás, que es el primero con el que contamos, de 1560. Dice, huauquine, hermano generalmente, primo, hermano o pariente cercano. Huauquine ayllo, cercano en sangre. Huauquinchacuni, hacerse hermanos o amigos. Huauquinacoc, aliados en amistad. Y huauque decían a la estatua o ídolo particular que tenía cada nación. Entonces, si ustedes van a la letra G, solamente van a encontrar alusiones al parentesco de sangre. Es decir, eres mi hermano o mi primo o mi pariente. Solamente cuando entran a la letra H se va a referir al huauqui que hemos estado viendo en las citas. La estatua o ídolo particular que tenía cada nación. No nos da más explicación sobre que representaba a otra persona, ¿no? Que representaba al jefe, al origen del ayllu o alguna otra autoridad que querían destacar o destacar ceremonialmente. Veamos entonces lo que dice Diego González Holguín. Huauque se dicen los hermanos varones y todos varones y hembras. Huauque, mi hermano o primo en el primo segundo o tercero o de su sobrino cuando es igual o mayor que él. Ayllu y huauque, dice el varón a los de su patria o linaje. Huauque al conocido amigo ayllu a los de su tierra.
Es decir, los dos autores, excepto por la alusión Huauque de Domingo de Santo Tomás, que ya no presenta Diego González Holguín, que escribe en 1608, la mayoría de las entradas indican solamente el parentesco de sangre, que es el que, digamos, se asocia está más estrictamente relacionado al término castellano hermano, ¿no? Solamente relacionados por sangre o siendo un pariente cercano. La idea de que es una estatua o un ídolo que tenía particular, que tenía cada nación, al cual se le rendía reverencia, que era una entidad, un ente que representaba a este inicio, germen u origen del Ayllu o de la Pacarina, relacionado también con la Pacarina y con el origen, esa parte la omiten totalmente. Entonces, yo opino que si estamos hablando de una traducción de Huauque a hermano, estamos reduciendo significativamente el contenido semántico y el contenido semiótico de estos términos. Siguiente, por favor. Sigue a la siguiente porque aquí repiten prácticamente lo mismo. Esto es lo que les quería mostrar. Yo pienso, y no sé qué pensarán las personas que nos están escuchando, que la palabra guauji y la palabra hermano, si cada una representa un conjunto de elementos semióticos y semánticos, solamente coinciden o comparten una mínima cantidad de elementos. Hermano, pues se refiere, como hemos dicho, a la relación de sangre, y también por extensión son los miembros de una orden religiosa, por ejemplo, también se llaman hermanos entre ellos. En cambio, el término Huauge se refiere no solo a una entidad física, real, sino a todo un significado que, como un aura, está alrededor de esta imagen, de este llamado ídolo, al cual hay que mantener un ceremonial casi como si estuviera vivo. Es decir, es una entidad que, aunque es inanimada, funciona prácticamente como una entidad animada. Sigue, por favor. Es decir, el rol de la traducción ha sido decisivo en la colonización lingüística española del Perú desde el siglo XVI. Realmente pocas veces hablamos de colonización lingüística, pero realmente hay que tener esta frase presente cuando trabajamos en contextos del siglo XVI. Simultáneamente a la erradicación de lo superfluo para un autor de vocabularios o de lexicones, que es un católico que quiere eliminar lo superfluo, es decir, lo perteneciente a la otra cultura y especialmente lo idolátrico o lo diabólico, estos rasgos fueron eliminados de la lengua indígena, es decir, eliminando sus significados y sentidos relacionados con esa cultura. Esto logró pauperizar el léxico de la lengua en proceso de colonización, mientras enriquecía el de la lengua colonizadora con préstamos de la colonizada. Termino aquí, pero por supuesto estoy atenta a cualquier pregunta, consulta o sugerencia que quieran hacer. Muchísimas gracias, Lidia. Justo tenemos algunas preguntas, se las voy a ir leyendo. Ay, no me cargan todas las preguntas. Ahí tenemos la primera. Un momento.
Ya, bueno, esto se refiere al aprendizaje, ¿no? O sea, el modo en el que, bueno, nosotros, las personas que vivíamos aquí, finalmente aprendimos sobre el catolicismo y, bueno, en qué medida esto se aseguró, bueno, esto más es una pregunta sobre las estrategias, ¿no? De evangelización que hubieron a inicios de la colonia. Claro, porque incluso me parece que de los mismos curas había este debate, ¿no? De qué palabra usamos, qué decimos, y había también disidentes. Estar mi parte, a ver, Sí. que si fueron obligados, a ver, lo que no se puede, a ver, espérate un ratito que lo lea, si eso fue la tarea de los clérigos, pero yo tengo, ahí empieza la pregunta. No, un poquito más abajo. Esa, dice, no se puede asegurar, ¿no? Que si ellos aprendieron con gusto fueron obligados, ¿no? ¿Quiénes ellos? Los naturales. Claro, No, los naturales no tuvieron opción. Claro que fueron obligados. bueno, y luego también muchos clérigos, ¿no? Que aprendieron las lenguas indígenas. Por supuesto, ellos Oh, fueron los que escribieron los lexicones y los vocabularios que he mostrado, ¿no? Me detuve en 2, pero tenía 4. Claro, ellos querían aprender las lenguas indígenas para poder evangelizar, pero a la hora de, vemos, mejor dicho, los lexicones y los vocabularios son una muestra de la forma que tuvieron ellos de transformar la lengua indígena para adaptarla a lo que querían decir en castellano. Mejor dicho, su idea era evangelizar en castellano, en lenguas indígenas, con terminología, con conceptos españoles. Entonces, esa translación de utilizar palabras indígenas para explicar conceptos españoles, en esa traslación las lenguas indígenas pierden. Eso es lo que he querido decir. bueno, también al comienzo intentaron usar latín, ¿no? Había muchas estrategias que al final no les funcionaban, por eso iban afinando, ¿no? Sus estrategias. Dice acá, siguiente pregunta, también se podría decir si las fiestas eran cultos. Sí, 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 sí. Todo está relacionado con lo sagrado indígena. Lo podemos llamar de diferentes formas, pero todo era parte del culto. Yo pienso que era una sociedad teocrática y todo lo que hacían estaba relacionado con lo sagrado. Lo sagrado era como que la amalgama que unía todas las actividades y era el motivo y el objetivo de todas las actividades productivas y de relación en esta sociedad. Sobre los Wauki de las Collas, si sería posible hablar de Sí, collas ancestros. yo creo que sí, porque justamente tú lo mencionaste, Manuel, con esa Mamaokyo que era y la relacionaste con el vientre y eso me parece origen y pacarina y todo eso, esas ideas están, me parece, relacionadas. Yo creo que esta idea de reproducción prestigiosa es una idea que hay que trabajar mucho más, hay que elaborarla más, porque este interés en el origen y en la reproducción de ese origen, ¿no? Porque el hecho de que tuvieran a Mamaokyo como el origen y asociada con la pacarina y estas mujeres de oro y de plata que también estaban representadas, también ellas representan esta posibilidad de reproducción. Y fíjate que solamente estamos acostumbrados a hablar de los incas, ¿no? Y todo lo que hacían los incas, y porque los españoles destacaron la presencia inca y como que
ocultaron o obviaron o no les interesó mencionar la presencia de las collas. Pero cuando se trata de objetos de oro y de plata, que son los objetos que a ellos les fascinan, ¿no? Quieren todo el oro, toda la plata, todos los metales preciosos, en esas circunstancias sí hablan de que esas mujeres estaban representadas con estatuas de oro y de plata. Claro. Esto era mi consulta, Lidia, porque todo se ve tan uniforme que da un poco de pena, ¿no? Si hubiera habido por ahí variantes, digamos, en la representación, podríamos pensar allá, ¿no? De que irnos hacia acá o hacia allá. Pero pareciera que sí es wow, ¿no? Por ejemplo, no pensaba en una propuesta del sitio, ¿no? Donde ocurrió la batalla, la Pampa de la Quinoa, que uno puede ver por la forma quinoa, pero puede ser jinwa, ¿no? De este árbol. Y claro, como en castellano ambas formas se unifican, eso me hacía pensar, no vaya a ser que estemos en realidad igual ante dos palabras distintas, pero como que la forma castellana es una sola, entonces nos lleva un poco por el desvío, ¿no? Pero no veo, no. Pareciera. Hasta ahora no he encontrado algo así, siempre ha sido ese término. Y no es un término que lo presentan todos los que escriben sobre el mundo indígena prehispánico en el 16. Pocos se refieren a eso, porque son detalles como que muy íntimos de la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo han podido llegar hasta indagar sobre esa idea del alter ego del gran jefe? Y probablemente, además de los incas y las collas, los curacas de alto nivel, digamos, también posiblemente tuvieran sus huauquis. Solo sabemos de los incas y las collas hasta ahora, ¿no? Pero posiblemente los altos jefes y jefas también tuvieran su huauqui. Ahora, ¿habían curacas mujeres? Creo que sí. O eran las parejas de los curacas o eran ellas mismas, como en el norte, ¿no? Las señoras jefas. Esa es una pregunta acerca de si el Wauge quizás luego se extrapoló a los santos que participaban en el Corpus Christi, ¿no? Que habían varios Wauge. Quizás esto luego fue interpretado más adelante como los santos del Corpus Christi, ¿no? No sé, podría ser. No soy tan experta en el Corpus Christi. Pero es posible, claro. Bueno, otra consulta, en esta parte, o sea, como entiendo que varias lenguas, pues, ¿no? Adaptaron la realidad incaica a su modo, aunque no sé si esto también se ha ubicado, ¿no? O sea, las formas regionales de llamar al Wauge, ya que esto había también para los curacas. O sea, quien no hablaba quechua, ¿cómo le llamaba, no? Claro. Conocemos hasta ahora solo esta palabra, ¿no? Y yo propongo que pensemos más en un alter ego que en un hermano, porque hermano es una alusión muy recortada de la idea de Wauge, ¿no? Que vemos en las descripciones, porque si el Inca era sagrado, el Wauge también lo era. Y si la colla era sagrada, el Wauge de la colla también lo era. En cambio, hermano quita todo lo sagrado de la descripción, digamos, ¿no? Por eso pienso que se trataría de una limitante. Ya, esto viene en referencia a un Wauge que se llamaba, creo que Inti Illapa. Sí. Que justamente este nombre, bueno, era bastante curioso, ¿no? Y sí. Justamente el Texejapaj que mencioné antes también era el nombre que tenía el Wauge de Atahualpa. Y me imagino que una traducción de Inti Illapa es rayo de sol, ¿no? Sí, podría ser. O algo así, que es un bonito nombre para un alter ego de un inca.
O podría ser también la luz del sol, ¿no? O la luz del sol, el brillo del sol, ¿no? Sí, podría ser. Aunque claro, Illapa sí, de forma única es un rayo. Mm. Mm. Como hacer dobles. Es posible que hasta el siglo XVII se siguiera haciendo de manera más o menos secreta esto, sí, claro. Se me ocurría, Lidia, comparar esto a como cuando en Europa los emperadores romanos esculpían su cara, ¿no? En las monedas. Y digamos que así los emperadores no eran pues tan desconocidos, ¿no? Para la población. Bueno, no estoy seguro de qué tanto imitaba la forma del Inca, el Huauque, o sea, esa estatua que se nos menciona, no sé qué tan similar era. No, si eso era necesario, pero entiendo, me parece que un pasaje de Betanzos que Atahualpa mandó a que su Huauque recorriera, ¿no? Algunas provincias, como si fuese él, ¿no? No sé cuál Bueno, es. mira, para los españoles del siglo XVI, el periodo romano estaba todavía muy presente en su territorio. Es decir, los puentes romanos en España, en la península ibérica, hasta ahora los puedes ver. No solamente los puentes, los caminos y otros restos, los acueductos, por ejemplo. O sea, esas edificaciones romanas están muy presentes ahí. Entonces, cuando ellos llegan a América en el 16, encuentran caminos y construcciones de grandes dimensiones y lo asocian con los romanos. Siempre están, perdón, comparándolo con los romanos, especialmente Cieza de León y quizás Betanzos también. Entonces, no me sorprendería que la idea de hablar como los Wauquis están prácticamente describiendo lo que ellos saben que hacían los emperadores romanos. Pero también puede ser que haya una necesidad de política de mantener vivos a los grandes jefes, ¿no? Y a las grandes jefas, por razones políticas, simplemente de que todavía están entre nosotros y todavía tienen opción de dirigir la política territorial, nacional, etc. Es posible que haya una coincidencia entre lo inca y lo romano en ese sentido. No lo descartaría. Probablemente otras culturas también tenían, ¿no? Este método. Bueno, me acuerdo que los emperadores asirios también se mandaban a esculpir, ¿no? Aunque quizás no lo veía mucha gente, claro, no es como una moneda que pues sí pasa de persona en persona, todos ven pues, ¿no? A la cara del emperador. Claro, podría ser a medida que se completiza, ¿no? También porque el imperio incaico era muy grande. Había más necesidad de buscar estrategias, ¿no? Muy Muchísimas bien. gracias, Lidia. Bueno, les invitamos a la siguiente mesa. Nosotros vamos a hacer un break durante unos minutos y a las 7 vamos a estar empezando con la mesa 2. Esta mesa va a tratar acerca de toponimia e hidronimia. Lo que esperamos. Gracias.